Lloraba por las noches y escribía para ya no sentir. Y sin saberlo estaba cultivando una semilla que después daría frutos. Un día me vi al espejo y me confronté. El miedo, la ansiedad, la angustia. Y entre tanto pánico me desconocí. Después de mucho tiempo, tomé la decisión de ir a terapia. Y es así como comienza este proyecto. Confrontados. Es un proyecto en donde hablaremos de temas psicológicos y del diario vivir desde la perspectiva de un escritor y una terapeuta. Bienvenidos a un proyecto lleno de amor para todos ustedes. Hola amigos, mi nombre es Gerson López y el día de hoy pues les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Entonces no sé si nos da un saludo también, licenciada. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto de poder volver a estar con ustedes, compartir una semana más de algunos conocimientos que tenemos, algunas experiencias, y pues hoy es un tema muy especial para mí, especial porque pues es lo que veo a diario y lo hablábamos fuera de, pues para ti ha sido como muy nuevo el tema, ¿verdad? Entonces, hoy hablaremos de la depresión. Ok. Entonces vamos a hablar sobre algunas cosas sobre esto. Yo en lo personal, dejando claro, mi opinión va a ser fuera de, nunca he pasado por depresión. Y ya leyendo un poco, pues tengo ahí tal vez a una persona muy cercana a mí que yo no sabía que estaba pasando por ello. Entonces, creo que es importante también dar definiciones, realmente qué es, cómo podemos saber si incluso podemos llegarla a tener, porque a veces no nos damos Ajá. cuenta. Entonces, no sé si comenzamos con las definiciones, licenciada. Definitivamente, algo antes de la definición, aprender a saber si la tenemos y si alguien cercano a nosotros la tiene, porque a veces ni nos damos cuenta que las personas lo tienen. Bueno, la depresión en realidad se puede describir como un hecho, ¿verdad? En donde nosotros nos sentimos tristes, melancólicos, infelices y en algún momento abatidos o derrumbados. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando en periodos cortos. Te diría que eso es pues casi que normal, ¿verdad? La tristeza también es normal, pero la depresión clínica en realidad es un trastorno de estado de ánimo en donde los sentimientos de tristeza, los sentimientos de ira o frustración interfieren con nuestra vida diaria. Y esto es en un periodo muy largo, en periodos entre semanas o meses. Esto es en realidad la descripción de la depresión. Y la separación, ¿verdad? De que, bueno, tengo depresión, pero si en un día tuviste tristeza, no te puedes venir a etiquetar y decir, ay, tengo depresión. Pero cuando ya esto está interfiriendo en cuestiones laborales, cuestiones de amigos, has dejado de disfrutar las cosas que antes disfrutabas, eso es una alerta o un foco rojo para venir y buscar en realidad qué es lo que te está sucediendo o está sucediendo a alguna persona que tenga cercana. Ok. Creo que primero que nada es interesante este tema, porque al final termina siendo la depresión, hasta donde tengo entendido, ya usted me dirá, Ujú. como una enfermedad mental en cierto grado. Y eso Exactamente. se debe a que es un factor tanto biológico, porque puede ser en cierta parte biológico, Ujú. como puede surgir por algún tipo de trauma, por algún tipo de duelo. Hay un montón de causas. Entonces, no sé si hablamos también sobre eso. Definitivamente. Es algo importante saber que hay muchas personas que dicen, ah, es que te lo estás inventando, Ujú. ¿verdad? Pero en realidad puede ser por un trauma, ¿verdad? Algo que te haya sucedido muy fuerte, un duelo, también puede ser por cuestiones genéticas, porque si tu mamá tuvo depresión en el parto, seguramente el embrión va a tener depresión. Importante con eso, muchas personas dicen, no, pues solo yo soy la que me mantengo triste, no lo voy a afectar a mi bebé. Claro, si tu bebé es parte, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, en la genética también, ¿verdad? Yo he tenido personas que mamá, hermano mayor, hermana menor y hermana pequeña tienen depresión.
Pero hay algo característico con la depresión. Tiene una amiguita. La depresión tiene una amiguita y se llama ansiedad. La ansiedad va de la mano, solamente que tenemos que ver si primero se disparó la depresión o se disparó la ansiedad. Ya vamos a hablar de algunos síntomas que podemos diferenciar de estas dos cosas. Yo sé que no vamos a hablar hoy del trastorno de ansiedad, pero son amigas. Vienen juntas, vienen siempre, siempre unidas. Una más fuerte que la otra, ¿me entiendes? Algunas consideraciones en donde podemos decir que la depresión afecta un poco más. Te podría decir yo en niños, adultos, adolescentes, adultos mayores. Es increíble que después de la pandemia tengamos más depresión en niños y en adultos mayores. Okay. Y ahí en ese caso de los niños y de los adultos mayores, ¿usted cree que hay una cuestión tanto biológica o una cuestión más psicológica con respecto a ello? Es un desencadenante de algún trauma, ¿verdad? En este caso, la pandemia, el encierro, el aislamiento. Eso fue lo que vino y disparó las crisis de depresión en niños y sobre todo el uso de la tecnología, que creo que lo venimos hablando desde hace varias semanas, que queremos hacer un tema sobre eso, de la tecnología y cómo poder ayudar a nuestros hijos a cómo poder utilizarla. Entonces, con adultos mayores el hecho de venir y restringirles el salir, ¿verdad? Porque lamentablemente en nuestro país pusieron horarios en donde ellos tenían que salir y los horarios eran tan inaccesibles para ellos, siento yo, porque los ponían a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana para que ellos pudieran entrar a los supermercados, cuando eso lo hubiesen puesto para nosotros, las personas que pues tenemos un poco más de energía y ellos tal vez utilizarla en un tiempo prudente como es mediodía, ¿ya? Porque también es importante que ellos estén fuera en estos horarios, obviamente por la vitamina D, porque se activa con el sol y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vino y se desencadenó con respecto a los ancianos, el hecho de que los aislaron, los hicieron sentir que pues ellos son un estorbo, así de simple, ¿ya? Y que lamentablemente esta pandemia empezó solamente con ellos al principio, ¿ya? Y ahora hemos escuchado que les está dando a los jóvenes más. Pero en niños te podría decir yo también que fue el hecho de aislarlos nuevamente. Te vuelvo a hablar del aislamiento. El hecho de que no puedan compartir con otros amiguitos, de poder expresarse. Si te das cuenta, hay niños que llegan al preescolar pues a contar las cosas que pues, suceden en la casa, ¿ya? Y la maestra pues es la psicóloga, casi que psicóloga, ¿verdad? De los niños, y los niños llegan y cuentan, ¿y qué sucede? Están sentados en plataformas virtuales y que eso es genial, pero si tú te das cuenta, hay niños que ya no, en estas clases de vacaciones, pero ni quisieron tomar clases de escuela de vacaciones virtuales. Por ejemplo, mi hija, tengo una hija de 7 años, y te digo, yo le ofrecí un curso virtual de pintura y me contestó, no mamá, ya no quiero estar yo sentada frente a un dispositivo. Entonces, eso les afectó mucho porque, vuelvo a decirte, ¿verdad? Sienten que no sirven, que son aislados. Claro. Y creo que es también interesante porque al final la depresión va de la mano de tres cosas que creo que a veces las personas pareciese que o creen que no tienen influencia. Lo primero es el ambiente, los segundos son cuestiones más biológicas del cerebro, que es lo que las hormonas que al final segrega en el momento en que estamos en un episodio depresivo, entre otras cosas, y los pensamientos. En este caso creo que es bien importante comprender que aunque nosotros nos creamos muy capaces de que el ambiente no nos haga daño, Sí, hace daño. realmente termina haciendo daño. Entonces,
creo que el problema está en que, en el caso también de los adolescentes, es que su círculo al final, como son los mismos adolescentes, y lamentablemente cada día vemos a personas con menos autoestima o amor propio, y que incluso, que eso era lo que yo también quería hablar, a ver si en otro día lo tocamos, que es lo del autoconcepto. Y que creo que eso al final también termina haciéndoles daño porque no pueden tener ni siquiera autoestima si no tienen autoconcepto. Entonces, creo que todas esas cosas que actualmente vivimos, las redes sociales, como hablábamos de la tecnología, que al final hacen al joven no poder expresar lo que siente, porque todo tiene que ser perfecto. Entonces no hay cavidad para decir, me siento mal, me siento triste, y creo que también en parte es tanto responsabilidad del padre, porque a veces los papás por alguna razón les cuesta comunicarse con sus hijos, porque eso suele pasar. Entonces creo que son un montón de conjuntos de cosas o circunstancias que al final no solo nos hacen más vulnerables a padecer la depresión, sino que nos hacen más vulnerables a cualquier trastorno o cualquier tipo de trauma. Claro. Algo muy importante que tú decías, ¿verdad? Las hormonas y los neurotransmisores que suceden en la genética. Suben los niveles de cortisol, que es una hormona que tenemos en las glándulas suprarrenales, encima de los riñones. Esta lo que hace es venir y aumentar, ¿me entiendes? Y tenemos que se empiezan a bajar los niveles de serotonina, que es una de las hormonas también, de neurotransmisor, perdón, de la felicidad. Entonces, es increíble cómo nosotros podemos ir llegando a un proceso de depresión hasta solamente con el hecho de tu postura. Imagínate. O sea, ¿a qué me refiero con la postura? Hay muchas personas que ustedes se van a dar cuenta, si tienen depresión, mantienen la cabeza agachada. Y eso es muy importante porque entonces el cerebro sabe que tu cabeza está agachada y lo que hace es segregar más cortisol. Entonces se mantienen estresados y lo que quieren hacer es venir y acabar con su vida. Ya, hay episodios muy difíciles para personas que llegan a un proceso de depresión muy, muy complicado. La depresión, te digo, es por cuestiones como un trauma. He tenido personas que han entrado en depresión porque pues su esposo las dejó, porque abusaron sexualmente de ellas, porque tuvieron un duelo, y etcétera, etcétera. O sea, hay varios traumas que yo te digo sí entran en un como caminito, ¿verdad? Una puertecita que te hacen llegar a entrar a la depresión si no estás tú preparado. ¿A qué me refiero con si no estás preparado? Porque si te estás cuidando emocionalmente, seguramente vas a poder venir y solucionar ese conflicto, ¿ya? Si se fue tu esposo, ok, que le vaya muy bien. Si estás trabajando en tu salud mental, que es muy difícil ahora venir y trabajar tu salud mental sin necesidad de tener un problema psicológico. Eso es lo malo. Claro. Que lo bueno sería venir y decir, ok, vengo porque necesito ser más inteligente emocional. Te digo, te soy muy honesta, del sinfín de pacientes que tengo, una vino porque necesitaba ser inteligente emocional. Imagínate. Una. Claro. Porque al final hay muchas personas que venimos y tal vez lo podemos poner, pero Exacto. entre lo que ponemos... Ese es tu conflicto, es tu conflicto el que pones. Entonces, si nosotros pudiéramos venir y prevenir eso, te aseguro que cualquier conflicto lo vas a poder solucionar de una forma, pero súper fácil. Se fue el esposo, ok, yo puedo sola. No sé cómo, pero no tengo miedo y saco adelante a mis hijos. Si tengo hijos y si estoy sola, pues me doy la oportunidad también de poder ser feliz sola. Si tengo un duelo, comprender el por qué Dios y la vida me quitó a esa persona y quedarme con el aprendizaje que me dejó esa persona, ¿me entiendes? Y si, ¿qué te digo? Te sacaron del trabajo, igual, empezar de nuevo. O sea, siempre cuando nosotros estamos mentalmente sanos,
es una cosa donde los conflictos van a ser mucho menos pesados, mucho más fáciles de trabajar. Pero te digo, los síntomas, te menciono pues algunos síntomas que incluyen la depresión, pero no sé si me quieres decir tú algo antes. No, y después pasamos con otro. Ok, los síntomas de depresión incluyen, primero, el estado de ánimo irritable o bajo en la mayoría de las veces, ¿me entiendes? Dos, tenemos la dificultad de conciliar el sueño o hay demasiado sueño. Hay personas que no duermen y me dicen, he dormido solamente 1 hora o duermo todo el día. Tenemos también el cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o con pérdida de peso. Casi siempre es el hecho de que prefieres no comer, pero hay personas que se dan atracones de comida. Mucho cansancio, falta de energía. Recordemos aquí tendríamos que venir y descartar totalmente lo físico, ¿verdad? Si no tenemos algún proceso de anemia u otro aspecto físico, ¿me entiendes? Sentimientos de inutilidad. Pensamos que no somos útiles. Pensamos que nos odiamos a nosotros mismos. Nos culpamos también. Tenemos dificultad para concentrarnos. Se nos olvidan mucho las cosas. Movimientos lentos. O sea, somos como tenemos cansancio, venimos y somos un poquito lentos para hacer las cosas. O demasiado rápidos que las hacemos mal. También tenemos la inactividad y retraimiento de las actividades usuales. ¿A qué me refiero con esto? Que pues ya no te gusta hacer lo que antes te gustaba. Si te gustaba venir, ir al cine, si te gustaba irte a tomar un café con un amigo, lo empiezas a evitar, ¿ya? Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Pensamientos repetitivos de muerte, empezamos. Sería mejor estaría muerta, así termino con esto. Y allí después empiezan los intentos, ¿ya? Porque primero empiezan los pensamientos y después empiezan los intentos. Por último, te podría decir que la pérdida del placer en actividades que suelen satisfacerte o hacerte feliz, incluso en actividad sexual, lo que hace es que si estás casado o casada, el apetito sexual baja. Lamentablemente, hay un tabú en esto y te quiero explicar esto con respecto al área sexual. La otra pareja, como la otra persona no quiere tener relaciones, lo primero que piensa es, tiene otro. Eso es lo primero, por eso es importante saber, por eso es importante aprender a cómo nosotros poder ser asertivos en nuestro matrimonio y ser asertivos en varias cuestiones de nuestra vida. Porque lo primero, lamentablemente, es el machismo, porque el machismo también está en nosotras, las mujeres, no solamente en los hombres, ¿verdad? Sí, de plano tenés otra. Y te aseguro que entonces en lugar de apoyar a esa persona, lo estás hundiendo más. En los niños, te digo, algunos síntomas de depresión pueden ser apatía, los niños como que quítate, no quiero que me abraces o algo así, se mantienen irritados, tienen mucha tristeza persistente, están muy tristes todo el tiempo, ¿ya? Entonces, recordemos también que los niños pueden presentar síntomas distintos a lo de los adultos, ¿ya? Vigilar, especialmente si los niños tienen cambios de rendimiento escolar, el sueño y el comportamiento, ¿ya? Si nosotros pensamos que tenemos algún hijo deprimido, deberíamos vale la pena mucho de que encuentren a un profesional de la salud para que se les dé una evaluación, ¿verdad? Y una atención médica lo antes posible, ¿verdad? Porque casi siempre cuando un niño tiene depresión infantil es porque, bueno, yo lo he visto en algunas cosas, es o porque hay abuso sexual o porque el niño ve demasiadas peleas en la casa. Ok, interesante. Eso no lo sabía con respecto a los niños. Me parece interesante el hecho de las cuestiones de las acciones o tomar acción para suicidarse. Creo que he tenido experiencias de jóvenes que realmente incluso
hacen como un último llamado, por decir así. De auxilio. Y que realmente las personas piensan que quien se va a suicidar es la persona que no avisa. Y realmente es una mentira, es un mito. Y las personas dicen, no, es que el que te avisa no lo va a hacer. Y realmente hay muchas formas en las que a uno le avisan que probablemente lo quieren hacer o que están buscando a alguien, ¿no? Entonces creo que también es necesario entender esto del suicidio, porque muchas personas piensan que por tener depresión significa que se van a suicidar. Sí puede ser una causa, la depresión, el suicidio, pero no todos los casos son así. Creo que ahí hay una cuestión bien interesante con respecto a los números, porque es interesante ver que los hombres son los que más se suicidan, no las mujeres. Y es interesante saber de que mayormente las mujeres están más propensas a sufrir un episodio de depresión o a tener depresión como tal. Porque dicen que somos más emocionales. Ajá. Y creo que ahí hay un montón de problemas, un montón de tabús, un montón de creencias que realmente son falsas, y que creo que en primer punto debemos de entender que la depresión no se cura diciéndole a la persona que se motive. Por favor, no lo hagan. No lo hagan. Es uno de los grandes errores, y creo que eso es lo que hoy actualmente también pasa con los videos de motivación. Es que todo lo podés, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y realmente no se le da la oportunidad a la persona, que en este caso la persona que está en depresión, de escucharla. Pero hay muchas personas que están en depresión que lo que necesitan es que las escuchen. Es sacar lo que tienen dentro. Ajá. Y que creo que ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque muchas veces por como nos han educado, creemos que escuchar es literalmente lo mismo que oír, y que creo que ahí hay una gran diferencia también. ¿Por qué? Porque la persona que realmente escucha es alguien que no te va a dar un juicio con respecto a lo que estás diciendo. Aquí quiero llegar. Cuando nosotros conversamos muchas veces con las personas, tenemos el gran problema de que ya esperamos una respuesta de la otra persona. Es decir, y si me dice esto, yo respondo de tal forma. Es que escuchamos para contestar. Ajá. Entonces creo que ahí hay un problema, porque primero no sabemos ni siquiera escuchar a las personas. Y yo lo digo porque personalmente, bueno, todavía no lo sabemos en exactitud porque no hubo ningún diagnóstico, pero ya leyendo sobre la depresión, nosotros hemos creído que mi papá pasó por un tiempo en depresión, tal vez unos 2-3 años, y para nosotros era como, qué holgazán, y se lo decíamos, digamos, le reclamábamos que por qué no salía a trabajar, y un montón de estas situaciones, y que a veces cuando uno no está consciente, uno dice cosas que no debería decir porque uno no comprende la situación que la otra persona está pasando. Y que creo que también ahí sería bien importante o interesante hablar las dos cosas, bueno, 3 podría apuntar yo, que al final al hombre lo pueden llevar a un episodio de depresión y que muchas personas no lo saben. La primera es una cuestión laboral. El hombre, cuando fracasa laboralmente, es bien difícil para él sentirse poco productivo. Poco productivo. La segunda es fallarle a su familia, aunque no lo crean. Incluso, por eso es de que muchos hombres huyen de su familia, es porque no pueden cargar ese peso de decir fallé con ellos. Y tercero, que es el duelo de la mamá. Es interesante porque a veces se cree que no es importante vivir el duelo, y que creo que también debemos de hacer una diferencia. No sé qué tan de acuerdo está usted con respecto a eso, pero yo estaba escuchando que al final lo que pasó con la depresión es que el sufrimiento es hacia mí. Es decir, digamos, no estoy sufriendo porque la persona me haya dejado, en el caso del duelo, sino yo estoy sufriendo porque sí, digamos, llega el punto del dolor y del sufrimiento en que ya no es el duelo el que me importa, ya no es la persona que se haya ido, sino soy yo el que me siento tan mal que incluso puedo pensar en el suicidio. Y algo importante, yo concuerdo contigo, pero algo importante es, no quiero etiquetar, esto que quede muy claro, pero casi siempre las personas que sufren por la ausencia de una persona fue porque no dieron lo mejor de ellos en la vida. Eso es definitivamente cierto, porque yo he visto
a personas que han hecho todo. Tengo una amiga que hizo todo por su esposo, todo lo que pudo. Y verla bien, te digo que me da una satisfacción a mí. Sé que todavía está en un proceso difícil, pero el hecho de poder haber dado todo con esa persona y pues ya no está, tu satisfacción es, lo hice por ti, lo di por ti. Así piensa uno, pero en realidad es, lo hice por mí y lo terminé haciendo por mí, nada más. Entonces, cuando hablamos de duelo, es muy importante saber qué es, cómo tú te manejaste en esa dinámica familiar. Si te faltó algo, ¿verdad? Por hacer. Obviamente, te voy a decir, hay una excepción, que es, mi mamá me lo enseñó. Y yo cuando lo aprendí dije, interesante. Dice que cuando tu papá se muere, ¿qué eres? Un huérfano. Tu papá y tu mamá, un huérfano. Si tu esposo o tu esposa se muere, eres un viudo. Pero si un hijo se muere, eso no tiene nombre, decía mi mamá. Y eso es cierto, no tiene nombre. Y por eso te digo que hay excepciones. Porque entonces o sos viudo, sos huérfano, pero la vida ni le ha puesto nombre cuando uno pierde un hijo. Es indescriptible y seguramente ha de ser horrible perder un hijo. Ya. Porque pues hasta la vida nos ha tenido preparado de que pues nosotros enterramos a nuestros padres. Claro. Y no nosotros a nuestros hijos. Ya. Entonces, y ahí vienen algunas de los dos tipos principales de depresión. Está la depresión mayor y el trastorno depresivo persistente. La depresión mayor sucede cuando los sentimientos de tristeza, de pérdida, de enojo o ira o frustración interfieren con la vida diaria por semanas o periodos más largos de tiempo. Mientras que el depresivo persistente se trata de un estado de ánimo depresivo que dura 2 años. Ahora se llama, le están diciendo trastorno depresivo persistente, pero en realidad en el libro del DSM-4 y 5 se llama trastorno depresivo o distímico, ¿ya? Se trata de estados, te decía, de ánimo depresivo que duran 2 años y a lo largo de ese periodo de tiempo pueden tener momentos de depresión, sobre todo junto con épocas en que los síntomas son un poquito más graves. O sea, es como que mantienen la tristeza, pero hay días que ¡fum!, sube más. Otras formas de depresión incluyen la depresión postparto, el trastorno disfórico premenstrual, ya lo vamos a hablar ahorita, lo vamos a explicar, el trastorno afectivo estacional. Yo no le pongo el afectivo, siempre digo el trastorno estacional, y la depresión mayor con características psicóticas. Te digo, hablando de la depresión postparto, antes de hablar, ¿has escuchado de la depresión postparto? Sí. Digo, más o menos, pero creo que todavía no he leído lo suficiente como para dar una definición, una crítica sobre ello. Tengo idea de que existe, pero no sé cómo sucede o por qué. Ajá, mira, y es increíble, pero muchas mujeres embarazadas vienen y lo padecen después de, o también dentro de. Te digo, muchas mujeres se sienten algo deprimidas después de tener un bebé, pero la verdadera depresión postparto es más grave e incluso los síntomas de la depresión son mayores. Yo aprendí de un médico del por qué se daba la depresión postparto. Fíjate, dice que la mayor probabilidad de que tengas una depresión postparto, nosotras las mujeres, es cuando te hacen cesárea. Ahora te explico. Y ahora todas las personas dicen, ya, mi parto está programado, ¿verdad? Entonces, perfecto. Y pues ahora muchos médicos dicen, no, que pues por la cadera, que es muy pequeño, que es muy grande, que es.
aunque yo difiero un poquito de eso, te digo, no, si algún médico me escucha o ginecóloga me escucha, me va a ahorcar, pero ahí sí difiero yo porque yo pienso que, pues Dios nos hace perfectos tú para poder venir y traer a un bebé al mundo. Obviamente hay complicaciones, tampoco nos tenemos que salir de la realidad, ¿verdad? Como por ejemplo que el bebé traiga el cordón umbilical alrededor del cuello, o sea, hay muchas cosas que no me quiero salir del tema, pero decía este médico, que es médico y psiquiatra, que, que las mujeres que tenían cesárea tenían más probabilidades. ¿Por qué? Porque venían, abrían la pancita, sacaban al bebé y volvían a cerrar. El cerebro no tuvo expulsión del bebé. Entonces, lo que sucede es que el cerebro piensa que, bueno, ¿y dónde está ahora lo que yo le estaba dando comida? No está. Entonces se dan cuenta así como... Es como cuando amputan una parte Ujú. del cuerpo y es como que si la siguiera El miembro teniendo, fantasma. Ajá. no estaba. Exacto. Ah, y ahí ese es otro tema genial. Eso del miembro fantasma o del embrión fantasma, ¿ya? Okay. El cerebro no está, o sea, no está el bebé y a quién vamos a seguir cuidando si seguimos generando en algún momento las mismas hormonas para cuidar a dos personas. Es por eso que hay mucha probabilidad, una probabilidad muy alta de que una persona con cesárea tenga una depresión postparto. Mientras que una persona que tiene un parto normal, se activan todas las oxitocina, dopamina, serotonina, cortisol, creo que todas así como que, bueno, para que expulsar. Exacto, para expulsar al bebé. Entonces el hecho de que, ¡pum!, salió la placenta, el cerebro sabe que salió. Entonces, es menos probabilidad de que nosotras tengamos una depresión postparto. Entonces, ya te estoy me poniendo yo de que tengas alguna vez depresión postparto. Depresión disfórico premenstrual. Estos son síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de menstruar. Mira, yo no sé, leí es una chica yo creo que es española, que es la única psicóloga que trabaja el trastorno premenstrual. Y yo creo que es la única, porque ella misma lo dice, ¿verdad? Que no conoce a alguien más, donde ella se tomó el tiempo de venir y ver cómo se comportaba ella misma, ¿verdad? Y se puso a hacer como una bitácora de cómo ella se sentía y se dio cuenta que sí, una semana antes ella estaba como que muy llorona, muy enojada, muy irritada. Y si nos damos cuenta, nosotras las mujeres mantenemos dolores antes y las personas que sufren de ovarios poliquísticos igual sufren, ¿verdad?, de dolores peores. Y eso les hace poder entrar a un trastorno disfórico premenstrual que es también depresión, pero ojo con esto, es por periodos cortos. El trastorno estacional o afectivo estacional. Este en realidad ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones de otoño o invierno y desaparecen cuando la primavera viene o el verano viene. Muy probablemente debido a la falta de luz solar, puede ser. Entonces, te decía, ahí teníamos un pequeño problema, pero sí creo que estamos bien, ¿sí? Sí. Ok, entonces te decía que este trastorno es en ocasiones del año. Se da porque pues no hay sol que viene y que te active alguna de las vitaminas, ¿verdad? En especial la vitamina D. Entonces pasa mucho con esta situación, aunque hay personas que han perdido a un ser querido en épocas muy importantes, como por ejemplo el Día de Muertos, el Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Cariño. Entonces lo que se hace es ahí una conexión.
en el cerebro y hace que nosotros tengamos esa depresión solamente en los tiempos que, que ha sucedido el trauma, ¿me entiendes? Ok, interesante. Eso es más eh, por esta cuestión de que hay recuerdos y etcétera, etcétera. Solo que es un Exacto. episodio más fuerte. Sí, pero se quita cuando pasa el tiempo, ¿ya? Entonces, y el último que te quería hablar, tengo dos más, pero que este sí va en lo de la depresión, que es la depresión mayor con características psicóticas. Este sucede cuando una persona padece depresión con una falta de contacto con la realidad. Es ahí donde empezamos a tener psicosis, ¿verdad? Están tristes, pero tuve un caso que decía la chica, me siento triste, me siento no sé qué, pero mire, es que la persona que está atrás de usted es que la persona que me sigue. Y yo así como, ok, ¿quién es la persona que está detrás de mí? ¿Verdad? Entonces, la persona ve cosas, escucha cosas y además está depresiva. ¿Ya? Y por último, ¿qué es el trastorno bipolar? Te lo voy a decir, no encaja mucho porque ese está para otros trastornos de estado de ánimo, pero el trastorno bipolar sucede cuando la depresión se alterna, ¿ya? Con la manía. Hay personas que tienen eh, euforia, están wow, felices, contentos, y después están súper, pero así, mal. Una persona que tiene este trastorno, y en realidad los síntomas del trastorno bipolar son, ah, puedes trabajarlo en psicoterapia, pero aquí definitivamente necesitamos el apoyo psiquiátrico. Claro. Es muy importante eso. Okay. Creo que primero también debemos de entender que la depresión no la tenemos que ver como una cuestión de vida o muerte, porque tampoco es así. Sin embargo, sí es urgente, es un tema de urgencia. Yo estaba viendo números, se calcula que casi que el 20% de la población sufre de algún tipo de depresión. Entonces creo que sí es un tema de urgencia, incluso hay en algunos países en donde causa la depresión, causa los pensamientos suicidas y al final hay personas que se suicidan más que accidentes en el tráfico, van a morir más personas por ello. Así Entonces es. creo que es un tema de urgencia, sí, pero tampoco lo tenemos que ver con tanta fatalidad. Creo que también ese es también el problema. Es que mi hijo está depresivo y siento que hace el fin del mundo y en vez de enfocarse en ayudarlo, en apoyarlo en ese proceso, pues también entran en un punto de victimización las personas que estamos alrededor, porque también puede pasar. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado cuando hablamos sobre este tema y con el hecho de cuidar mucho también nuestras palabras. Creo que a veces no medimos lo que decimos y deberíamos de ser como que un poquito más conscientes de cómo nos expresamos, porque no sabemos si la persona que tenemos enfrente realmente está padeciendo por algún tipo de depresión y que incluso sea un detonante lo que nosotros estamos diciendo. Entonces creo que sí debemos de tener incluso cuidado y que creo que es un consejo de mi parte, como persona que no he sufrido, creo que sí es importante tener cuidado con lo que decimos. Importantísimo, definitivamente. Tenemos que ser empáticos con las personas que estemos viendo que esté sufriendo algún tipo de este trastorno, ¿verdad? Aunque no vamos a ser como muy específicos de decir, este tiene depresión y tal vez ni tiene depresión, ¿ya? Entonces, tú decías, tu consejo, yo te puedo decir seis tips o 6 formas de poder superar la depresión. Una es, ve a terapia. Importante. Ve a terapia, que te apoye a alguien en este proceso de tu cambio, el proceso de tu sanación. 2, hacer ejercicio. 30 minutos de cardio es como un antidepresivo natural. ¿Ya? Entonces ve entre 15, empezar con 15, después a 30 minutos al día. No dejes de hacerlo. Baila, monta bicicleta o haz lo que pues prefieras en cuestiones de deporte. Pero lo ideal es el cardio. 2, aliméntate bien. La depresión, como puede afectar el apetito, es importante que empecemos a comer sano. 0 cuestiones de gaseosas, 0 golosinas,
porque no nos van a ayudar. Al contrario, nos pueden hacer hasta dependientes de, ¿verdad? Porque si nos dependemos a cierto tipo de gaseosas, y ahí estamos, ¿verdad? Gaseosas con café. ¿Verdad? Es indirecta, la entendí. Identificar los problemas que tenemos, ¿verdad? Pero no darles vuelta. Esto lo vas a hacer obviamente en terapia. 5, exprésate. Aprende a hablar. Muchas personas callan, tienen miedo de decir las cosas. Aprende a hablar. Y por último, intenta fijarte en el lado positivo de las cosas. Todo en esta vida tiene algo positivo, hasta la muerte. Nosotros que creemos en un ser supremo, nos morimos y nos vamos con él. Incluso, si alguno de ustedes no tuviera la creencia en Dios, hay muy buenos libros que hablan cómo es que incluso la muerte es motivación para vivir. Entonces creo que deberíamos de darnos la oportunidad, creo, yo lo veo de esa forma, tanto de ya sea practicar algo espiritual, que está comprobado, hay estudios que se hicieron en lugares como los Países Bajos, como conocemos nosotros, Holanda, que creo que es lo que más reconocemos cuando hablamos de Países Bajos. Y este estudio es bien interesante porque, para los que no saben, en Holanda la mayoría de personas no son creyentes, y entonces el estudio no tiene ningún sesgo y habla de la importancia del por qué la religión puede ser un buen medio para mantener a raya la depresión. Es decir, no significa que no tengamos que ir a terapia por estar, no sé, por practicar alguna religión, sino que la mantiene a raya. Entonces creo que ahí tiene un propósito la religión, que la tiene, pero tenemos que ir al psicólogo. Al final son 3 cosas que era lo que yo mencionaba que hay que trabajar. Tanto las cuestiones, primero también hacerse un diagnóstico para ver si no es algo biológico, porque puede ser, ir a terapia y el ambiente en el que estamos. Aunque no pareciese, yo sí lo enfatizo demasiado a las personas, el ambiente en el que vivimos probablemente puede ser muchas de las cuestiones que detonan los episodios de depresión, o de cualquier otro tipo de trastorno. Entonces, tampoco es, me voy de la casa y tengo 15 años, no funciona así. Claro, digamos, se puede comprender el hecho de que a veces en nuestro mismo hogar, tengamos como una familia muy conflictiva. Entonces, creo que sí o sí tenemos que buscar ayuda. No está mal pedir ayuda. No. Hay que enfatizar en eso. Decir que estamos mal tampoco está mal. Creo que a veces lo estigmatizamos tanto. Tercero, incluso estar débil o no querer hacer las cosas no significa que no lo podamos expresar. Lo tenemos que expresar. Cuarto, busca a alguien que realmente te escuche. Teniendo en cuenta de que a veces hay personas que tal vez no están en un estado emocional adecuado, probablemente no van a responder de forma adecuada, porque tampoco podemos quitar esa circunstancia que puede pasar al final. Sino busca a alguien que realmente sea de mucha confianza para ti, que realmente te va a escuchar, y sobre todo no se aíslen, no se queden solos. Creo que ese es también uno de los problemas que a veces se tiene, y es que al final la depresión nos hace aislarnos, y a veces nosotros no somos capaces, cuando nosotros estamos del otro lado, no somos capaces de acercarnos a esas personas, y en vez de apoyar nos alejamos. Entonces creo que son 2 cosas: no se aíslen, y por las personas que no lo sufrimos y que creemos que hay una persona que lo está padeciendo como tal, y pues estemos ahí para apoyar a la persona incondicionalmente. Y ojo, es incondicionalmente. Es decir, una decisión en la que yo estoy tomando de apoyar a esa persona, no teniendo en cuenta de lo que yo piense o lo que yo le voy a decir o juzgar. O lo que me pueda generar económicamente. Ajá, es apoyo incondicionalmente y busquen ayuda. Claro, gracias amigos por escucharnos. Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Y si tienen dudas o quisieran compartirnos algo acerca de algún proceso que ustedes hayan pasado, estamos todo oídos, ¿verdad? Recuérdense, su psicóloga de los sábados la pueden encontrar en Clínica Psicológica de la licenciada Dana Rivera Tejeda. Denle like, y también en Instagram como Dana-Tejeda. Alguna cita al 5218-6677, o si me quieren escribir al WhatsApp al 4582
8101. Y encuentran a Gerson en... Bueno, a mí me encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook como Gerson Iván GT. Igual creo que desde una oportunidad de ahí pasarse en mis redes. Yo por lo regular siempre pongo en duda todos los conceptos que tenemos. Me gusta hacerlo y me gusta darle como que otra perspectiva a las cosas que a veces pensamos o creemos. Entonces, dense una vuelta, siempre se van a encontrar con frases que los van a dejar pensando, con el hecho de que vayamos creciendo como personas, con el hecho de que también podamos ser capaces de pedir ayuda. Entonces, eso creo que sería todo. Entonces, gracias por escucharnos y nos vemos el otro fin. Y gracias por escuchar Confrontados. Confrontados. Hasta pronto.